presentar el primer mensaje. Tenemos hoy dos predicadores de alto nivel, gente de la casa, pero con fuego de Dios, amén. Así que si gustan se ponen de pie para estar presentando al primer predicador. Aleluya. Padre, gracias Señor, gracias Padre amado por tu eterno amor. Gracias Padre amado por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada día, Padre. Gracias porque nos ha alcanzado, Señor, y siempre nos alcanzará. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso para con nosotros. Mira, Padre amado, el primer mensaje que se va a expresar en este momento. Te pedimos, Señor, que seas tú usándolo, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones a través de tu siervo, Padre amado. Úsalo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Nuestro hermano Adiel. Que Dios le bendiga, iglesia. Que Dios le bendiga más en esta hermosa noche. Y tengo que comenzar diciendo que estoy nervioso porque ustedes saben que hay que decirlo eso. Me siento muy agradecido por Dios por darme la oportunidad de hablar su palabra y de compartir el mensaje que Él me compartió a mí. Para mí es un privilegio esto, ya que yo nunca me siento merecedor de esta gran hazaña que Dios nos permite compartir, lo que es su amor a través de su palabra. Y vamos a comenzar. Voy a estar hablando sobre el tema, ¿cuál es mi llamado? Y cuando hablamos de cuál es mi llamado, la primera cosa que tenemos que pensar es, ¿qué es el llamado? ¿Qué significa esto? Y si buscamos la definición de lo que es el llamado, podemos ver que el llamado no es nada más y nada menos que una invitación de Dios hacia nosotros. Una invitación que Dios nos hace cada día para cumplir algún propósito en nosotros. Es por eso que el llamado tiene una relación muy especial con el propósito que Dios tiene con nosotros. Estamos en vivo. El llamado es el destino que Dios tiene para nosotros. Y el propósito es el original por el cual Él nos llama. Él nos llama para invitarnos a cumplir su propósito. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi llamado? Esta pregunta es una pregunta que muchas personas se hacen, una interrogante que turba las mentes de muchas personas, ya que es una duda que mucha gente tiene de cuál es mi llamado, a qué Dios me llama, cuál es mi propósito, a qué Dios me llamó a servir o a qué Dios me llamó a hacer. Y esto es un problema, ya que el llamado no consiste en qué me llamó a hacer, sino en qué me llamó a hacer. No en qué me llamó a hacer con H, a hacer, sino a quién me llamó a hacer. Vamos a leer Marcos 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pon el 13. Después subió al monte y, ¿qué dice? Llamó. ¿Y a qué nos llamó? A que lo siguieran, a que fueran sus apóstoles. Jesús llamó en ese entonces a 12 discípulos, a que fueran sus apóstoles. Y este llamado que Jesús hizo a los apóstoles es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros. ¿Cuál es ese llamado? Seguir a Jesús, ser como Él y hacer lo que Él hizo. Ese es el llamado
que Dios tiene para tu vida. Cuando vemos la palabra apóstol, en este tiempo se ha vuelto una palabra que, no sé, tú piensas en fulanito, el apóstol, tarara, tarara. Pero apóstol no es una palabra que Jesús dijo y no es una palabra que Jesús inventó. Esa palabra ya existía. ¿Y de dónde viene esta palabra? Esta palabra viene de Roma. Los romanos usaban esta palabra para identificar a personas que eran muy altas en conocimiento, muy altas en profesionalidad. Tenían muchas cualidades, algunos eran escribas, personas en ese tiempo que sabían leer, era una persona muy alta en conocimiento y escribir. Entonces, Dios nos llama a que seamos apóstoles. Cada uno de nosotros tenemos un llamado apostólico. Y usted diría que, ¿cómo así? Que apostólico, quizás yo no soy un apóstol, ¿cómo así? Pero lo que quiero decir es que cuando tú ves esta definición de lo que es un apóstol, es que tú, siendo un profesional, siendo un doctor, siendo un profesor, siendo ingeniero, siendo cualquier cosa que tú ejerces, Jesús te llama ahí dentro de ese sitio donde tú tienes influencia, a ser como Él, a hacer lo que Él hizo y a seguirlo. Porque hemos confundido lo que es el llamado con lo que son los dones. Dios nos ha dado dones, dones como cantar, dones de predicar, dones de tocar instrumentos, dones de dar clase, de saber cómo tratar a personas, muchos dones. Pero ¿por qué yo digo que este no es el llamado en sí? Porque mi llamado no se acaba cuando el culto se acaba. Cuando yo estoy en la calle, cuando yo estoy en mi trabajo, donde estoy en mi casa, mi llamado continúa. Mi llamado no se limita. Mi llamado no se limita a simplemente yo tocar un instrumento. Porque cuando yo dejo de tocar ese instrumento, yo sigo teniendo el mismo llamado que Dios me hizo, que es ser lo que Él hizo, ser como Él es y seguirlo. Ese es el llamado. Es por eso que tu llamado santifica tu oficio. El oficio que tú haces en la empresa donde tú estés, donde tú trabajes, en la escuela que tú estás, en la universidad, tu llamado santifica ese oficio. ¿Por qué razón? Porque donde tenemos influencia, ahí Dios nos llama a hacer esto que he estado diciendo. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Estuve investigando y decía que esto que los apóstoles en Roma hacían, no los apóstoles en sí de la Biblia, sino a los que llamaban apóstoles en Roma, hacían estas cosas para, en una ocasión de que el emperador fuera a una ciudad, él se sintiera como en casa. Entonces, la pregunta que a mí me hace mucho ruido principalmente, y que creo que a ti también, es que si Jesús en carne y hueso hoy fuera a tu lugar de influencia, a tu trabajo, a donde tú estudias, Él se sentiría como en casa. ¿Sentiría Él que estás haciendo lo que Él te mandó a hacer? Eso es una pregunta que me marca y me hace pensar siempre en cuán grande es la misericordia de Dios, porque a pesar de que muchas veces no hacemos esto, Él sigue amándonos. Vamos a leer Lucas 10:41. Antes de leer esto, tengo que decir que la manera en la que podemos ver el llamado
Si vemos el llamado de esta manera y no en la manera de los dones, podemos diferenciar esto muy claramente. Porque muchas personas se enfocan tanto en su ministerio que se olvidan de Dios. Se enfocan tanto en hacer algo por Dios que hacer las cosas con Dios. Se olvidan de su relación y se olvidan de lo que verdaderamente es importante y lo que Dios quiere. Dios quiere que tú estés con Él, a pesar de que le agrada que le sirves, que le sirvas, que hagas cosas por Él. Lo que Él más quiere es que tú estés con Él y que vivas con Él y que tengas una relación con Él. ¿De qué manera podemos ver esto? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Continúa. Pero solo una cosa necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos que Marta estaba afanada por complacer a Jesús, por atenderlo, por decir: Señor, ¿qué te hace falta? Dime que yo lo voy a hacer, dime qué tú necesitas, tú quieres un vaso de agua, jugo, ven que yo estoy aquí. Pero María, en cambio, estaba concentrada en estar con Jesús y en disfrutar de su presencia en ese lugar. Jesús le dice que Marta estaba turbada por esto, en cambio María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, es muy difícil cuando cambiamos las posiciones, cuando cambiamos el lugar de Dios, principalmente como lo que Él nos llama a estar con Él y hacer lo que Él hizo. Cuando escogemos el ministerio, cuando el ministerio abarca más porcentaje de mi vida que mi relación con Dios, estoy yendo por un mal camino. Confundir el llamado con los dones nos hace querer estar buscando algo día tras día, día tras día, tras día, tras día. Algo que Dios ya nos dio. Como decía, Dios nos llamó a ser sus apóstoles, a estar en un lugar y establecer el reino en ese sitio, establecer su cultura. Es por eso que si tú quieres ser profesional, si tú quieres ser doctor, sélo, pero sélo con Jesús. Si tú quieres ser presidente, lo que sea, sélo, pero sélo con Jesús. Y ahí marca una diferencia, establece el reino. Ahí haz lo que Dios te mandó a hacer lo que Él hizo, como Él es, y a seguirlo. Vamos a leer Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí lo vemos nuevamente. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo, a seguir a Jesús, a estar con Él, a hacer lo que Él hizo y a ser como Él. Nos afanamos tanto en saber esto de que cuál es mi llamado, cuál es mi propósito. ¿Será que soy bueno predicando? ¿Será que soy bueno en la puerta sirviendo? ¿Y qué pasa si yo no tengo ninguno de estos dones? No tengo un llamado, no tengo un propósito. Equivocadamente puedes estar, porque tu llamado no es nada más y nada menos que lo que he estado diciendo toda esta noche. Ser como Jesús, hacer lo que Él hizo y seguirlo. Así que te invito a que no te turbes más con esta pregunta de cuál es mi llamado, cuál será mi propósito, y es interrogante que quizás le ores mucho a Dios para saber a qué fuiste llamado y cuál es el sentido de estar en la iglesia. Por eso es que si estás aquí en la iglesia y quizás sientas que no te dan oportunidad, que no te dan parte, que no te dan un cargo, no sientas que tú no tengas un llamado, porque tu llamado está allá. Imaginen eso. Toda la gente de este barrio cambian en esta iglesia.
pero la iglesia cabe allá afuera. El Señor nos manda a predicar su palabra como oveja entre lobos. Por eso les invito que cada sábado que no tenemos culto, los invito a que vayan con nosotros al evangelismo, porque esto es una acción de lo que Dios nos llamó a hacer lo que Él hizo, ser como Él y seguirlo. Leamos Marcos capítulo 3, versículo 13. Lo voy a leer en otra versión que tengo aquí. Tiempo después. No. Segunda de Timoteo, perdón. Capítulo 1, versículo 9. Este versículo me llamó mucho la atención y remarcó más el pensamiento y la realidad de que mi llamado no se trata simplemente en la iglesia. Porque la iglesia, o no la iglesia, sino el culto. Tenemos un culto de 1 hora, 2 horas, 2 o 3 veces a la semana. Entonces, si mi llamado se limita a simplemente esas horas, a una actividad que yo hago, a un pequeñito tiempo que yo le saco a Dios, no es mi llamado. Aquí dice, en esa versión, pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. Una vida, no un momento, no un culto, no los 15 minutos de adoración, no un pequeño lapso de tiempo, sino una vida santa. ¿Y qué significa santa? Significa apartada, significa algo diferente que resalte sobre todo lo demás. Una vida donde tú estés, donde tú trabajes, donde tú tengas un lugar de influencia. Ahí Dios te llama a vivir una vida santa. Y esta vida santa se relaciona completamente con seguir a Jesús, hacer lo que Él hizo y ser como Él. Es por eso, iglesia, que hoy les digo que tu llamado no se ejecuta ni se limita al lugar donde estés, porque sea donde sea que tú estés, tu llamado sigue siendo tu llamado. Dios te sigue diciendo, sé como yo, comparte mi palabra, comparte mi amor. No limites tu llamado a un lugar, porque no se trata de una actividad, de qué tanto yo puedo hacer por Dios, sino de qué tanto yo puedo hacer con Él. Entonces, mis hermanos, les exhorto y les digo que si hoy quizás tú pensabas, si tenías ese interrogante de que cuál es mi llamado, no pienses más así. No esperes una señal o que venga un predicador y pase a orar por ti para decirte cuál es tu llamado, porque Dios te dice ya cuál es tu llamado. Si tú quieres una señal, vela ahí. Esa es tu señal. Ahí está tu llamado. Les exhorto que sigan orando y que sigan afianzándose más a la palabra de Dios, que se acerquen más a Jesús, porque esa es la manera en la que encontramos cuál es mi llamado. En esta noche, hasta aquí me ha traído Dios. Vamos a presentar a la siguiente predicadora, pónganse de pie. Esta jovencita es una joven muy esforzada, una jovencita muy aplicada, que yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, al igual que a nuestro hermano Adiel. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, gracias, Padre amado, porque fueron grandes tus palabras a través de nuestro primer predicador. Y creemos, Señor, que la gloria aún será mayor ahora con la segunda predicadora. Gracias porque hablaste a nuestros corazones y porque seguirás hablando a través de nuestra hermana Chari. Con un aplauso a Dios, dando gloria a Dios.
Chari por acá. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Dios les bendiga mucho más. Hermanos, yo tengo que ser sincera. Al inicio de esta semana yo todavía no sabía de qué les iba a hablar. No sabía por dónde empezar, no sabía si decir primero Dios les noche o buenas bendigas. Porque la semana estuvo difícil. Sin embargo, y se lo estaba diciendo a Osiel temprano, yo no sé, me sigo sorprendiendo de cómo yo paso de no saber ni por dónde empezar el mensaje a tener 4 páginas de mensaje escritas. La gloria sea a Dios. Y bueno, ya que el hermano Adiel concluyó diciéndonos cuál es nuestro llamado y nos mostró, nos recordó que el llamado no es lo mismo que un don, yo quiero continuar hablándoles de, ya que sabemos que nuestro llamado es ser como Jesús, ¿cómo cuidamos este llamado? ¿Cómo nosotros podemos prosperar este llamado que Dios nos ha hecho? Y ese es el tema. Amén. Entonces, nuestro llamado, como dijo Adiel, no son nuestros dones, sino que nosotros como iglesia y en conjunto sirvamos a Dios. Como discípulos, seamos como Jesús y como decía Adiel, lo llevemos a donde sea que vayamos. Que estemos en el trabajo, fuera de la casa, donde sea que estemos y mostremos que Jesús vive en nosotros. Amén. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que debo hacer o debo dejar de hacer para cuidar el llamado que Dios nos hace? Pues miren, primero déjenme serles sincera. Cuando a mí me dieron este tema, cuando me dijeron, Chari, tú vas a hablar de cómo cuidar el llamado, lo primero que yo pensé fue, bueno, yo me voy a parar, voy a subir aquí, me voy a parar ante el púlpito, Dios les bendiga, el llamado se cuida con ayuno y oración, amén. Porque es lo que muchos pensamos, es lo que podemos llegar a creer y es lo que tal vez nos han metido en la cabeza, que el llamado se cuida con sacrificios, que ayuno, que oración, que tienes que dejar de comer y beber agua 40 días y 40 noches como Jesús, que tienes que crucificarte. Y no, mis hermanos, no hay que hacer ni muy poco que Jesús sienta que no valoramos lo que Él nos dio, ni hay que hacer demasiado que nosotros mismos nos hagamos daño, un daño innecesario. Amén. Y es lo primero que muchos solemos pensar, lamentablemente, cuando nos dicen, tienes que hacer tal cosa como cristiano. Cuando hablan de los cristianos, también es lo que mucha gente puede llegar a pensar, que tenemos que ser los más sacrificados, perdón, los que siempre están ahí dispuestos a todo, y no. Y, por otro lado, no hay que hacer, como dije, ni poco sacrificio, ni demasiado sacrificio, amén. Ahora sí, para entrar un poco en el tema, para irnos un poco más profundo, quiero que leamos en Efesios 4, del 1 al 6. Amén. Amén. Aquí estoy. ¿Cuál es el llamado? Yo quiero agregarle algo a lo que Adiel dijo, que seamos como Jesús, sí. Aquí en Efesios 4, Dios nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Amén. Esto es en vivo, señores. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos
y en todos. Amén. ¿Qué nos dice Dios aquí? Que seamos uno, que seamos sus discípulos, todos en conjunto como iglesia. Y que la iglesia no son estas 4 paredes, la iglesia somos nosotros, los siervos de Dios. Y debemos ser uno, que si el hermano está pasando por algo, nosotros estemos ahí para ayudarlo y no nos hagamos de la vista gorda, como dicen. Que seamos uno en Dios, porque Dios es uno solo y Él se reparte entre todos nosotros para unificarnos. Amén. Y repito, Él nos dice que seamos uno en amor, uno en paciencia, uno en esperanza. Que no seamos una iglesia dividida por la desigualdad, por los desacuerdos, porque fulanito opina esto y yo opino lo contrario, y porque fulanito no me saludó. Que seamos una iglesia. Amén. Y sí, decirlo siempre será más fácil que hacerlo, porque nadie dijo que estar ante los pies del Señor, que servirle a Dios sería lo más fácil del mundo y sería un camino de pétalos de rosa. Amén. Puede llegar a ser un camino de espinas. Y nadie nunca dijo que sería fácil ni que no habría tropiezos, pero no debemos desmayar, porque ante todo Dios nos dice en Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Que estemos firmes es a lo que Dios nos llama, ante su llamado, que sigamos firmes aun cuando sintamos que ya no podemos continuar, que sigamos firmes cuando la montaña nos esté cayendo arriba, porque al final vale más la pena continuar cuando sabemos que el llamado de Dios no va a retornar vacío. Amén. Que a donde quiera que vayamos, si mostramos a Jesús, no va a ser en vano. A alguien vamos a tocar, ya sea con un mensaje, ya sea con una palabra. Y siempre vale más la pena hacer un pequeño sacrificio extra. Que usted no se quiera levantar a las 5 de la mañana, levántese. Hable con Dios a esa hora. Que sea Él en lo primero que usted piense. Y ese llamado va a florecer dentro de usted y usted podrá mostrar esas flores. Amén. Amén. Y ahora de seguro estarán surgiendo otras interrogantes. Ahora que ya sabemos a lo que Dios nos llama como discípulos y como iglesia, y ahora que ya nos dijo que a pesar de lo difícil que pueda ser, debemos seguir firmes, ¿cómo nos mantenemos firmes? ¿Cómo cuido mi llamado? Echemos un vistazo a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere dejar dicho? Que si sabemos que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, que hemos sido llamados a servirle, que hemos sido llamados a mostrar su gloria en todas las naciones, todo lo que hagamos conforme a dicho llamado nos va a hacer para bien, aunque a veces nos sintamos que sea así, aunque a veces pensemos lo contrario, aunque a veces no nos guste lo que vemos que retorna porque no sabemos qué es lo que necesitamos, pero solo Dios sabe lo que necesitamos. Y cada uno, todos y cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia, que como dije, no son las 4 paredes, sino nosotros en conjunto, y somos el pueblo de Dios, a todos nosotros que fuimos llamados a hacer su obra y a hacer uno mismo, las cosas que hagamos nos van a ayudar para bien. Solo tenemos que saber dónde poner nuestra atención, nuestra confianza y nuestro tiempo, porque a veces le dedicamos la atención al TikTok, le dedicamos la confianza al mejor amiguito y le dedicamos el tiempo al trabajo. Y
la atención, el tiempo y la confianza solamente se le puede dedicar a Dios, porque es de la única manera que sabemos que va a retornar a nosotros con mayor cantidad. Amén. Continuamos. ¿Cómo nos dice la Biblia que debemos vivir para cuidar y para mantenernos dentro del estrecho camino que hay que seguir para cumplir con la obra? Si vemos en Primera de Pedro 2, del 11 al 25. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Amén. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, siendo como Jesús. Continúo. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Gloria a Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed al único y poderoso Rey de Reyes. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y me gustaría hacer una pausa ahí, déjamela ahí, porque esa es la parte más difícil. Con todo respeto, estad sujetos a vuestros amos, no solamente a los buenos, no solamente a los que los llenan de premios, no solamente a los que te dan un abrazo, te dan todo lo bueno del mundo, sino también a los que son difíciles de soportar, a esos jefes que te quieren dejar todo el trabajo un viernes cuando el sábado ya tú te quieres ir para tu casa, que tú sabes que ese trabajo te va a tomar 3 días hacerlo. No solamente a ese jefe que te dice, vete temprano hoy, sino también a ese que tú no le quieres ni ver la cara, que tú lo ves y tú dices, ay Dios mío, ya viene este a decirme qué sé yo cuánta cosa. No, esa es la parte más difícil, señores, pero es parte de la obra. Amén. Continúa. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amén, gloria a Dios. Y para muchos puede sonar simple, para otros puede sonar difícil. Pero me voy a ir por los que creen, bueno, eso suena sencillo, eso es simplemente no cometer lo malo, sonreírle al jefe aunque no lo soporte, maldecirlo entre los dientes para que no se dé cuenta. Pero no, estamos muy equivocados y no es simple para nada y hay que saberlo, hay que tenerlo pendiente porque si pasamos toda la vida esperando que sea simple, nos vamos a quejar de todo. Amén. Otra vez Dios nos dice en 2 de Pedro 1, del 3 al 8, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Gloria a Dios. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Nótense cómo Él dejó el amor de último al mencionar estas cosas. Y no porque sea menos importante, sino porque es el más importante de todos. Que esté de último en la lista no quiere decir que sea lo último que usted tenga que hacer. No, lo primero que usted debe de hacer es amar. Y cuando usted ama, todo lo demás que mencionamos vendrá, porque del amor solo salen cosas buenas. Si usted ama a Dios, usted tendrá fe. Si usted ama a Dios, a usted vendrá la virtud. Si ama a Dios, Él le dará conocimiento. Si ama a Dios, le dará dominio propio. Si ama a Dios, tendrá paciencia. Si ama a Dios, tendrá piedad. Y si usted ama a Dios, usted tendrá afecto fraternal para con cada uno de sus hermanos. Amén. Y solamente partiendo desde el amor veremos fruto en la obra del Señor. Ya casi para terminar, quiero leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Dar siempre gracias a Dios. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vuelvo y les repito, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra,
Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Lo primero que deben notar es que debemos dar gracias a Dios por este llamado que nos ha hecho, por este escogimiento que Él nos hizo, porque cuando vemos la Biblia y vemos que Dios nos llamó a todos a ser como Jesús y a ser su iglesia, a ser sus discípulos, a pesar de que Dios no nos necesita, porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios, se siente como si Él nos dijera: te necesito, hijo mío, te necesito para la obra. Que a pesar de que estemos tan apartados, de que estemos ocupados con las cosas de la casa, con el trabajo, con los hijos, con cualquier cosa que estemos ocupados, Dios siempre encuentra esa manera de llamarnos y nosotros lo sentimos como un te necesito, hijo mío. Y usted sabe lo grande, lo hermoso, lo maravilloso que se siente saber que Dios no nos necesita, pero a pesar de todo nos dice: te necesito para mi obra. Te necesito para que ayudes al hermano, te necesito para que ayudes a la hermana, te necesito para que vayas de nación en nación predicando mi palabra y recordándole al mundo que yo soy su Dios, que yo soy el que soy y que ellos son salvos por mí. Amén. Y quiero dejarlos con esa última palabra, que recuerden que Dios sin nosotros es Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Y a pesar de que Dios no nos necesita, Él hoy te dice, si hay alguien aquí visitando, que sepas que Dios hoy te dice: te necesito para mi obra. Amén. Hasta aquí mi parte.